Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, seres enrostrados en la luz del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, y el Sagrado Corazón de María, y el Sagrado Corazón de José. Jesús, José y María. En gracia de Dios, hoy 10 de diciembre del año 2022, nos congregamos a meditar en la palabra de Dios en conmemoración de Nuestra Señora Santísima Virgen María de Loreto, de la tradición de las lauretianas que trasciende de aquella reconstrucción del pueblo de Nazaret, del templo, que fue destruido por los musulmanes, y piedra por piedra fue llevado los destrozos de esa edificación de Turquía a, a Milán, en Loreto. Nos comentaba nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, que en particular hoy, por la lectura que está en el profeta Elías, inspirador de la Orden de los Carmelitas Descalzos, porque fue allí en el Monte del Carmelo donde nace la comunidad, en particular de advocación a Nuestra Señora la Virgen del Carmen y todos los hermanos carmelitas. Un abrazo fraternal para todos ellos, seres amados. La parroquia del Carmelo de Itagüí con el padre Pedro Justo Berrío y la congregación de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Bogotá, en Medellín, en Girardota, con el padre Jorge Andrés, y ya en Medellín con los hermanos Luis Enrique, en La Milagrosa, y ya en Bogotá Carlos Villa, Jorge Mario y el mismo Fray Alejandro Tobón, y todos otros seres amados que se congregan en diferentes órdenes al servicio de nuestro Señor Jesucristo. La profecía, ser profetas, declarar la verdad en Jesús. Amén, que así sea. Todos desde el bautismo hemos sido llamados a ser sacerdotes y profetas y reyes, maestros también en nuestras propias vidas, aconteciendo en nuestros hogares, en nuestros ámbitos de labor, de desempeño y de formación. El Salmo 79, precioso, nos habla de: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y asimismo lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en la Transfiguración. Es por ello que se toma en resaltar la promesa de salvación, pasando por Juan Bautista, que anunciaba a Jesús, y que en el pueblo judío se esperaba la venida de Elías. Se confundía en algún momento que pudiera ser Juan Bautista, ya después decían que era Jesús mismo. Incluso estando en la cruz, bendito Dios, algunos decían: este es Elías, Elí, cuando llamaba Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me habías abandonado? Entonces algunos decían: está llamando al profeta Elías. En el pueblo judío hay más tradición al respecto. Elías, tanto como Enoc, desaparecieron. El primero en carros de fuego al cielo, y de Enoc no se sabe mucho, nunca se encontraron restos, como si se dice que de pronto de Moisés, sí, todos conectados con el fuego. Esa es la meditación de la palabra de Dios hoy, en el fuego. Sea entonces ella la que, a través del Espíritu Santo, en gracia suya, nos permita hacer la meditación del día de hoy. Municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. Ya sonaron las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Dios mediante, ahora el 12 es conmemoración de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Y ya tuvimos la Inmaculada Concepción el lunes. Todo un mes mariano. Bendito sea el Señor. ¿Qué sería de nuestra historia de salvación sin la Virgen María? No sería nada. Y ahí empieza todo el proceso.
En el libro del Eclesiástico, por allí en el capítulo 48, estaba en el tiempo del reinado de Acab y de su esposa Jezabel, de los Baales, sacerdotisa, adoradora de dioses paganos. En aquel mundo el pecado de ellos fue muy grande y se entregaron a toda clase de maldad, hasta que vino un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Él les quitó la provisión de pan y en su celo los redujo a un pequeño número. Por orden de Dios hizo que no lloviera y 3 veces hizo que cayera fuego. Qué terrible eras, Elías. No hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste a un muerto. Por voluntad del Señor lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a reyes poderosos a la tumba, desde la cama en que estaban enfermos. Tú oíste en Horeb, el monte Sinaí, amenazas y anuncios de castigos. Consagraste reyes que hicieran justicia y un profeta que había de ser tu sucesor. Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo en que vuelva, para calmar la ira de Dios, antes de que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te ve antes de morir y más dichoso tú que vives todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 79, en alabanza al Señor también, nos unimos: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. El dolor ante la destrucción de Jerusalén, el Salmo de Asaf. Oh Dios, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos, de los que te fueron fieles, para que sirvan de alimento a los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos, que no te conocen ni te invocan, porque ellos devoraron a Jacob y convirtieron en ruinas el país. No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, Salvador nuestro, ayúdanos, líbranos y perdónanos por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos: ¿dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos, que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos y salvas con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Oh Señor, véngate 7 veces de nuestros vecinos por las ofensas que te han hecho, y nosotros que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados, gracias te daremos siempre, cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según
San Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 y siguientes, acerca de la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a morir en manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan Bautista. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, como toda una visión que pareciera apocalíptica, es más bien profética y más que poética, de toda esa prefiguración, o sea, una figuración antes de sucesos, de acontecimientos o hechos que han de ocurrir, narrada, transmitida o proclamada desde el reino de los cielos. Para nosotros, en nuestra humilde condición humana, nuestra limitada capacidad mental, nuestro escaso crecimiento espiritual, la poca fe y todavía muy amorosamente lo digo, muy ciegos, muy sordos y muy miopes a leer los signos de los tiempos, a leer las revelaciones, las manifestaciones de Dios y todas esas contemplaciones maravillosas que ha hecho en lo que llamamos la historia sagrada. Desde nuestra condición humana podemos hablar de historia sagrada y de las narrativas que han hecho nuestros hermanos que han caminado desde el pueblo judío, pasando por Jesús en su época, en su contexto en Jerusalén, que él mismo anunció la destrucción del templo. Bueno, el tiempo no lo destruye, siempre está, espacio temporal, en el eterno presente. A veces le juega a uno el inconsciente con las palabras, pero el Espíritu Santo también habla así. Y cuando hace la anunciación a los apóstoles, pues el Evangelio hoy invitaba solamente a meditar en esta última sentencia, declaración o palabra, que es una profecía nueva, que actualiza la profecía de Juan el Bautista, que ya venía haciendo camino de la anunciación del Hijo de Dios, del Mesías, que ya lo habían descubierto. Pero quise, en gracia del Espíritu Santo, me inspiraba leer toda la transfiguración para retomar ahí los acontecimientos del ascenso al monte del Tabor con Santiago y Juan y y Pedro, para ver allí a los 3, a Moisés, el primer
profeta, sacerdote y maestro, elegido por Dios, con quien pudo ver cara a cara su rostro, enrostrarse en Dios en el fuego, como la presencia viva de la zarza ardiendo que no se consumía. Y es la primera manifestación de un poder de la majestad de Dios, del Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. También por aquellos momentos de Enoc, también profeta. Todos estos acontecimientos son en el reino de los cielos y se elabora la misión del plan divino desde allá, y entonces ahí viene la preconfiguración en María Santísima, Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre de todo, del cielo, de la tierra, de la creación, pues la reina, es la esposa, la iglesia, que representa a todas las almas que somos siendo en este tejido, y Jesús el esposo. Y esa relación esponsal es que se ha configurado todo el plan divino que hemos de estar desarrollando en esta vida, de generación en generación. Y han pasado más de 2000 años, contando la de los judíos son más de 3600 años, y todavía no se ha logrado llevar al corazón el amor, la misericordia y la justicia como es en Cristo lo que envía para nosotros hoy día. Lo que en momentos de Juan Bautista se anunciaba, ya acontecía esa transición, o sea, la época de Jesús, el Nuevo Testamento, pero el cierre del Antiguo Testamento en la antigua tradición, donde eran los profetas los que tenían ese acercamiento directo con Dios, y a través de visiones y manifestaciones tenían las instrucciones o las recomendaciones, las prescripciones de lo que habrían de hacer, lo que habrían de declarar, siempre la verdad en Dios, y de declarar lo que esté contrario al orden natural, a la creación, a Dios. Y ahí entonces, por eso las rebeldías, desde se decía ahí Jezabel con Acab y ese reino de los Baales, los paganos rindiéndole culto a los tales estos, que son en inciensos y en perfumes y aromas que son loables a Dios, pero se los toman para rendirle tributo al enemigo, al adversario, al opositor, a cultos paganos, con criaturas, haciendo holocaustos y sacrificios en alabanzas a través de rituales y, danzas y celebraciones en orgías, en lujurias, en soberbia, que es donde empieza el reto a Dios, el negar a Dios y el ponerse por encima de Dios. Bueno, todo ese proceso es el que se quiere presentar allí en Jesús con la palabra, retomando esta maravillosa historia del Monte del Carmelo, que ocurrió por aquellos tiempos y que dejó vestigios de unas civilizaciones antiguas que más adelante, pues como se decía, ha dado lugar a que allí se consolidara la orden de los carmelitas descalzos, su fundación y pues su templo, a la adoración a María Santísima, a la Virgen del Carmen, y allí pues obviamente a Cristo, Jesús nuestro Señor, y José, que ha sido también rector de esta comunidad, orientador como padre putativo de Jesús, pero padre de la iglesia también, padre místico y el padre de los hogares. Esa es la figura de Nazaret, ese es el pesebre, esa es la condición que celebramos ahora en esa Trinidad. Ya aconteciendo en tiempos de Juan Bautista, pues ya han sabido la forma tan vertical como le hablaba a las autoridades judías, fariseos, paganos, publicanos, al pueblo romano, al que fuera. Todo un pueblo lo visitaba y lo escuchaba y le seguía en Nazaret. Lograr esa transformación en esos seres, en esa conciencia, esa conversión, eso es lo que llaman al sacerdocio, que es esas almas llevarlas a Cristo todo el proceso. No solamente declarar la palabra, sino acompañarlos en el proceso de vida, en sus situaciones, sintiendo la misericordia,
en las entrañas, como sentía a Cristo, que sentía que se le removía todo por dentro, sentía resquemor por la compasión, lástima, en el buen sentido, misericordia por los más desfavorecidos, por los más débiles, los más frágiles, los más atropellados, los más vulnerados, los pobres, los enfermos, los pecadores, bendito Dios, y todos somos allí. Y Él sigue siendo misericordioso, sigue actuando. El fuego. Esa es la figura que empieza rescatándose con Juan Bautista, que Él anuncia, vendrá uno que los bautizará con fuego. Yo no merezco ni siquiera desatarle las sandalias, que ahí nos reconecta con Moisés y la antigua alianza, esas cargas antiguas de la Torá y los códigos para hacer solamente el mandato del amor, la verdad y la justicia. Pero es menester que nosotros en ese proceso del pecado, que es lo que nos aleja de Dios, estemos claros en cumplir ese compromiso filial de ser maestros, sacerdotes y profetas, reyes en el reino de Dios que habita en nosotros. Ahí es que se empieza a consolidar el reino de Dios. Mis seres amados, es como si tuviéramos la oportunidad nosotros mismos de continuar el camino de Cristo, siendo testimonio de vida, dejándolo acontecer a Él. Darle toda la entrada al alma, a la mente, al cuerpo, para que Él actúe, haga su obra de restauración. Ahí el juego es restauración, reparación, restituir todos esos tejidos, tanto orgánicos como tejidos mentales del sistema nervioso, por preocupaciones, que uno se desgasta, que uno por estar en angustia, por cargar ansiedad. La ansiedad no, mis seres amados, lo que es futuro es el Dios Padre, que es la providencia. El juego es más que prosperidad, ahí se decía en el Eclesiástico, en el profeta Isaías, la generosidad. Decía el Padre Luis Vivo también en la Eucaristía esta mañana. Y está eso del pasado, ¿no? Ser amados, lo que ya pasó ya tenía que suceder y Dios quiso que fuera así, pero nosotros tenemos que asumir con fuerza y en esa contrición, bueno, donde yo fallé, donde falló el otro, donde fallamos todos, para reconstruir ese templo. En el Salmo se habla de la destrucción del templo de Jerusalén y la gente pensaba en restituir el templo físico, pero recordemos aquel paisaje hermoso en nuestro hermano San Francisco de Asís, cuando le hablaba Jesús, le decía, reconstruye mi iglesia. Y él fue a coger piedra por piedra para reconstruir el templo de San Damián. No, es el templo interior, porque se ha destruido. Si la casa no se construye con Cristo, en vano se cansan los albañiles. Entonces, la primera piedra angular de la iglesia, y la iglesia empieza con uno mismo, en su propio reino, y se va congregando cada ser en confianza, en la familia natural, pues, la familia orgánica que está en el hogar, la familia vecina, circundante en el clan, que nos une, en gracia de Dios en la palabra, que nos une en las actividades académicas, en las actividades sociales, en las actividades laborales. Todos son templos, todos son proyecciones del templo de Cristo, el esposo y la esposa, el alma y las almas. Decía el padre Christopher Harley en la predicación, precisamente ayer se conmemoraba por España y en esos reinos de allí la memoria de Juan de la Cruz. Y en Juan él siempre en su testimonio hablaba de la alma o el alma en términos femeninos, de lo femenino, o sea, somos el alma. El alma no tiene sexo, no tiene género. Esas discusiones bizantinas, eso son sofismas de distracción del enemigo, para enfrentarnos, para ponernos a hablar contra la iglesia, para ponernos a hablar contra los sacerdotes, para ponernos a hablar contra nuestros maestros. No, mis amados seres de Dios, es caminando con Cristo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el llamado es a esa restauración, a esa transformación por dentro, estar cada vez más enamorados, esa unión esponsal con Cristo, con la iglesia y con la misión cristiana, en alma, en mente y en cuerpo, hacerla efectiva, ponerla por obra, la palabra de Dios poner en el corazón,
sembrarla allí, ponerla por obra a través de las acciones, de los hechos, del trabajo, el servicio, desinteresado, libre, comprometido, y que se vean los resultados. El testimonio que hay que dar es lo que quede por ello, en razón de todo un proceso. No basta solo con sembrar, no, la cosecha, y que realmente dé frutos del Espíritu Santo. Que sean deseos santos los que nos acompañen en esta Navidad a todos mis seres amados, y que a partir de esos frutos del alma, con bendiciones para todos, sea paz, prosperidad, felicidad, en libertad en Dios, no la libertad que da el hombre, que es pagana, que es mundana y que es muy limitada. Se muere, se acaba, es corruptible, como todo en este mundo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.